A partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La orfandad, un sentimiento de desamparo. Qué privilegio saludar a toda la audiencia de Nuevo Continente. Mi nombre es María Gabriela González, yo soy la autora del libro La orfandad y estaré con ustedes una vez más en nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente, ministrando bajo el tema Uno es vuestro Padre. El ser humano fue diseñado con una necesidad vital de relacionarse con Dios como Padre. Para ilustrar un poco, les podría decir que hay un gran vacío, un gran hoyo en el corazón que solo se llena con la palabra papá, como lo hablábamos en el programa anterior. Esta necesidad que comienza en la infancia, cuando somos niños, está relacionada con nuestro padre biológico y comienza desde la infancia y dura toda la vida, incluyendo el tiempo de madurez. Por la envergadura que tiene la figura paterna en la vida del ser humano, no es algo que se pueda reemplazar con figuras sustitutas. Es cierto que muchas familias no están estructuradas como Dios las diseñó, como al principio, con un padre y una madre, sino que hay muchas madres criando sus hijos solas, hay también padres solos sin madres. Esto genera una profunda depresión en los niños y adolescentes, ya que la figura paterna constituye la identidad del ser humano. También posee la afirmación para enfrentar las adversidades que se van desarrollando a lo largo de la vida. Por supuesto, es también la figura fundamental en la provisión, en la autoridad y en la protección del ser humano. Actualmente vivimos en una sociedad sin padres y ante este vacío mencionado se ha establecido paternidad a través de figuras sustitutas como abuelos, tíos, hermanos mayores y personas en general. Esto llevando incluso al ámbito religioso, recayendo el peso y la demanda de paternidad sobre curas, sacerdotes, pastores. Sin embargo, veamos lo que dice la Escritura acerca de este tema. Jesús, hablando en Mateo 23:9, dice lo siguiente: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Por qué Jesús hacía énfasis en que no hiciéramos esto? Para los que escucharon el programa de la semana pasada, saben que dependemos de esa persona cuando la llamamos por algún nombre, nos estamos relacionando con ella de esa manera. ¿Recuerdan que Simón llamó a Jesús el Cristo, el ungido, y le dijo que era hijo del Dios viviente, mientras que otros llamaban a Jesús el hijo del carpintero? De la misma forma como alguien llama a otra persona, se relaciona con él. Así que el Señor no toma como algo sutil el que llamemos Padre a alguien. Por algo deja de manera imperativa establecido el mandato de no llames Padre vuestro a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cuando llamas a alguien Padre en la tierra, estás recayendo sobre él toda la necesidad que el ser humano tiene entre la relación de padres a hijos. Simplemente, y para traducirlo desde un punto de vista espiritual, se está refiriendo a esto. Cuando yo le digo Padre a alguien, simplemente me estoy refiriendo a súpleme. Esta frase de súpleme es como si le dijéramos a esta persona: tengo la necesidad de identidad. Súpleme en cuanto a la necesidad de mi identidad. Súpleme en cuanto a la necesidad de mi afirmación. Súpleme provisión, súpleme en protección, y así como eso en guianza y todo lo que la paternidad produce. Así que esto es una carga muy pesada que no cualquier hombre puede llevar sobre sus hombros, además de ser imposible. Es por esto que Jesús dice claramente que no le pongas el nombre de Padre a nadie sobre la tierra. Pues no se está refiriendo obviamente al Padre que te engendró, porque la misma Escritura dice: oye, hijo mío, aquel que te engendró, a tu padre el que te engendró. Así que Dios se está refiriendo en este caso a esas paternidades establecidas no por ser engendrados, sino a las sustitutas. En este caso, cuando le decimos a alguien padre, también está implícita la necesidad pujante de ser saciado. Entonces veamos y profundicemos un poco en esto. La genealogía de Jesús en el libro de Lucas
termina diciendo lo siguiente: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esto en el verso de Lucas 3:38. Como se pueden dar cuenta, la genealogía de Jesús termina hablando de Adán y dice Adán, hijo de Dios. Después de esta mención como hijo de Dios, termina la genealogía de Jesucristo. Así que Adán estaba en el huerto del Edén en calidad de hijo de Dios. Y como hijo del Dios Altísimo, debió tener algunos privilegios. ¿Se imaginan cómo sería la vida como hijo de Dios? Vamos a ver qué dice el Génesis acerca de esta relación que Adán tenía con este padre y cómo realmente es un padre bueno. No como la imagen del programa anterior que decíamos que como traemos la imagen del terrenal, así mismo traemos la del celestial. La verdad es que la imagen de Dios como Padre ha estado distorsionada por nuestro Padre biológico. Sin embargo, nos damos cuenta que antes de la caída, del pecado, de la desobediencia, Adán estaba en el huerto en calidad de hijo. Ahora, en todo el capítulo 1 del libro de Génesis, podemos encontrar todos los beneficios de la paternidad de Dios, esta que tenía Adán y que nosotros teníamos con él a través de Dios como Padre. Por supuesto, esto antes de la caída, antes de que llegáramos al capítulo 3. Pero veamos qué dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto quiere decir que Dios le dio a Adán identidad. El Padre le dijo: eres igual a mí, tienes mi esencia. ¿Cómo es la esencia de Dios? Llena de bondad, de amor, de gracia, de misericordia. Y nos quedaríamos todo el día en este programa para explicar la esencia de Dios como Padre. Aquella frase que le dijo: eres a mi imagen y semejanza. Quiero que sepan que cuando Dios terminó de hacer la creación, Él dijo: es bueno en gran manera. De todo lo demás dijo: es bueno, pero cuando hace a Adán dice: es bueno en gran manera. Si no está siendo bueno en gran manera, es porque sencillamente los estragos del pecado y la separación de Dios como papá ha hecho algo en tu esencia, ha modificado profundamente tu esencia, quitando esa imagen y semejanza de Dios como papá. Pero volviendo a aquellos beneficios que Adán tenía en el huerto del Edén, analicemos lo que dice Génesis 1:28. Dios le dijo a Adán: fructificaos y multiplicaos. Le dio una asignación y un propósito. Quiero que sepan, y más adelante en el programa de la semana que viene, vamos a hablar de la depresión del huérfano, pero quiero que sepan que está totalmente relacionado a la asignación y al propósito. Cuando alguien vive sin ningún motivo por el cual vivir, por supuesto se desarrolla depresión, porque sencillamente estoy viviendo por vivir. Pero Dios no lo hizo así en el huerto con Adán. Le dio un propósito, le dijo: sosjuga la tierra, multiplícala, fructifícate en ella. Así que cuando Adán peca en el huerto del Edén, pierde el propósito. Quiero que sepan que el libro de Romanos dice: y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios para aquella asignación por la cual Dios te creó, esto claramente es porque hay una separación de Dios como Padre. Ahora, el mismo pasaje dice en Génesis 1: sojuzgad la tierra y enseñoréate de ella. Esto quiere decir que además le dio autoridad a Adán. Autoridad para gobernar, para enseñorearse de la tierra. Y en el capítulo 1 de Génesis, pero el verso 29, vemos que dice: he aquí que os doy toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Dice también que le dio de comer bestias, aves, árboles con frutos, y esto significa, amados oyentes, que Dios le dio a Adán provisión. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo en el día sexto. Ya toda la creación estaba lista en cuanto a provisión para recibir este hijo que Dios iba a poner en el huerto. Quiero que sepan que Dios no es como aquel padre biológico que cuando el niño nace, ese día la madre lo llama para decirle: no has traído todo lo que necesitamos, y él apaga el celular. Dios no es un Dios irresponsable ni un padre irresponsable. Les voy a contar una anécdota que no tenía dentro de mis notas, pero me acabo de acordar que un día
estando ministrando en Lisboa, Portugal, el recepcionista del hotel, yo le hablé de la paternidad de Dios y él me dijo, ¿a ti te parece que ese padre del que tú hablas es un padre bueno, que solo te dejó un libro y se fue? Por supuesto, yo no lo juzgué, pero reconocía aquel verso que dice, como traemos la imagen del terrenal, también traemos la imagen del celestial. Así que pensé, él debe tener una imagen de su padre biológico como un irresponsable, para creer que Dios como papá solo te dejó un libro y con esto se refería a la Biblia y se fue. Así que le pregunté cómo había sido su relación con su padre biológico. Y él me contestó, nunca lo conocí. Cuando estaba en el vientre de mi madre, él la abandonó. Así que claro, por supuesto, esta es la razón por la que él creía que Dios era un padre irresponsable. Traía una imagen de un padre irresponsable, pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos deja ver que Dios creó a Adán en el día sexto, y en el día sexto ya había árboles, animales, plantas, toda aquella provisión que Adán necesitaría para comer. Es por eso que en el verso 29 le dice, de todo lo que hay puedes comer. Así que Dios no es un padre irresponsable. Por eso es tan necesario que podamos leer las Sagradas Escrituras para que podamos comprender la imagen real de Dios como papá. Podemos decir que entonces la paternidad proporciona identidad, autoridad, provisión y propósito. Entonces decíamos en el segmento anterior que la paternidad de Dios proporciona identidad, autoridad, propósito y provisión. Es por esta gran razón que solo debemos reconocer como Padre al que te engendró y también a Dios como papá. No hay tal cosa como que alguien a través de la imposición de las manos podría suplirnos identidad, autoridad, propósito y provisión. Así que esta es la razón por la que Cristo dice en el pasaje que leímos, no llames Padre en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque solo Él podrá llenar el vacío que hay en tu corazón a través de su Hijo Jesucristo, ya que al recibirlo y creer en Él, nos dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran Padre el que tenemos en los cielos! Es importante que podamos entender la razón básica y fundamental, porque esto no es una sugerencia en la Escritura, está de manera imperativa. No lo hagas, porque cuando llamas Padre a otro, cuando pones todas tus esperanzas de paternidad sobre los hombros de algún hombre, lo estás de una manera u otra llevando a una carga que no te puede suplir. Es por eso que el consejo de Jesús y un consejo imperativo es no lo hagas. Así que hoy es un buen día para clamar a Dios como papá. Para poder recibir a Jesucristo en tu corazón, la Escritura dice, a los que creen en su nombre, a los que le reciben, Él les dio la potestad, que quiero que sepan, potestad jurídicamente significa el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Así que esto ha sido todo por hoy, amable audiencia. Me despido, no sin antes invitarlos a escuchar nuestro programa de la semana que viene, el cual tendrá como nombre La depresión del huérfano. Y vamos a estar desarrollando el tema del propósito y cómo es tan indispensable tener paternidad para, por supuesto, destruir toda aquella depresión que hay en nuestro corazón a causa de no tener una figura paterna y de no ser guiado por medio del Espíritu de Dios. Bendiciones, no se lo pierdan. La orfandad es un sentimiento de desamparo que está en el alma del ser humano debido a la ausencia de la figura paterna, y esta conduce al aislamiento, la soledad, a creer que la persona es incapaz y que está descalificada para muchas cosas. Tal estado trae como resultado la pérdida de identidad. Dios, a través de su palabra, trae la orientación precisa para superar este sentimiento de abandono. Por eso, María Gabriela González Mendoza nos trae el libro La orfandad, un sentimiento de desamparo. A través de sus líneas encontrarás esos principios bíblicos de forma práctica para superar tal sentimiento y alcanzar la visión y el destino que el Padre Celestial ha diseñado para ti. La orfandad, un sentimiento de desamparo, está disponible en Nuevo Continente. Acércate a la emisora o realiza tu pedido al 311-831-4754. Un padre para un nuevo continente. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14:18. Porque usted es nuestra razón de ser,
cuenta con nosotros. En internet, nuevocontinente.org. En YouTube, Nuevo Continente. Celular 311